Mauricio, aquí sí hagamos un poquito de profesor, ayúdenos a entender esto que acabamos de contar. ¿Cómo así que la producción industrial, las ventas del sector manufacturero mejoran, pero no se genera más empleo? ¿Una cosa no debería ir de la mano de la otra? Paula, no solamente mejoran las ventas y la producción en la industria manufacturera, sino que además mejoran el dinamismo del comercio minorista. Son las dos cifras que sacó hoy el DANE. Por una parte industria manufacturera, por otra parte comercio minorista. Mejoran frente al año pasado. Cualquiera dirá en la casa, no, pues es que el año pasado fue un desastre, eso qué gracia tiene. Mejoran frente al año 2019. Ah, bueno, eso ya me suena mejor. Mejoran en julio frente a junio, que ya había sido un buen mes, es decir, esto se sigue acelerando. Por donde usted lo vea, los dos sectores, industria manufacturera y comercio, con muy buen desempeño. Punto y aparte, el lunar de todo esto, no se está generando suficiente empleo. Y eso se ratifica, Paula, cuando uno mira no solamente estos dos sectores, sino que mira toda la economía. De hecho, cuando uno revisa las cifras de empleo agregado de la economía, hoy la economía colombiana ha recuperado un poco más de 2 millones, 2,2 millones de empleos frente a mediados del año pasado. Perfecto, magnífico. Eso quiere decir que frente a la gran caída que se dio con la pandemia, pues ya se han recuperado 2,2 millones de empleos. Pero todavía estamos 2 millones de empleos por debajo del año 2019. Se han recuperado 2,2 millones, faltaría recuperar otros 2 millones de empleos, que es una barbaridad, una cantidad de gente. Y sin embargo, ya alcanzamos más o menos la misma producción de antes de la pandemia. Ahí aterrizo en su pregunta. ¿Cómo puede uno producir lo mismo que antes con 2 millones menos de personas trabajando? Pues porque la pandemia significó que las empresas hicieron ajustes en sus plantas, por supuesto, con su personal, etcétera, etcétera, y aprendieron a hacer las cosas de una manera distinta, o mejor logística, o mayor productividad, o cambio tecnológico, o reformas en la parte organizacional, por donde usted quiera. Ante la crisis, las empresas hicieron ajustes y ahora pueden producir lo mismo que producían antes en el agregado de la economía colombiana, sin darle empleo a 2 millones de personas que antes lo tenían. Eso es un desastre para la economía, bueno para la productividad de las empresas en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Colombia está pasando lo mismo que ha pasado en todo el mundo después de crisis grandes a lo largo de la historia. Esto, para quienes no se vayan a intoxicar a estas alturas con sus sanduchitos, se llama histéresis del empleo. Histéresis quiere decir no reacciona el empleo de la misma manera que reacciona la actividad económica. Y por último, quiere decir que el gobierno va a tener que fortalecer muchísimo sus políticas de generación de empleo, porque ya la economía recuperándose, pero con este problema en el mercado laboral, lo que significa es deterioro social.